Hay un animal peligroso que lleva merodeando la jungla humana desde tiempos inmemoriales, pero me he dado cuenta últimamente de que sus números están aumentando en exceso. Vengo a advertir a quienes todavía no se hayan convertido en ellos para que no caigan presa de sus garras limadas contra las rocas del trauma y la expectativa. De la misma manera que con los virus zombie de las películas, estas personas te infectan de su misma enfermedad si no tienes cuidado. Y de nuevo, debido a la ayuda que les ofrecen las redes sociales, causan estragos entre las filas de la humanidad. Hablo de los fanáticos del camino de la redención autoimpuesta y la compensación asociada a él. Si de verdad deseamos curar a la gente, debemos entender el origen de este virus del alma desde la raíz, ya que simplemente mirando a los mordidos y preguntarnos qué ha pasado sería perder el tiempo. Vayamos entonces a aquellos pacientes cero, aquellos que se resfrían por culpa del entorno y de su sistema inmunológico. El primer paso es la frustración otorgada por el egregor de la sociedad, por ese espíritu intangible pero siempre presente que va más allá del simple conjunto de humanos que viven en un país siguiendo normas comunes. La manera de pensar que lleva a incontables humanos a ver la vida como diferentes etapas relacionadas con el cuerpo humano y la supuesta madurez que eso trae consigo. Nos arrastra esto a pensar que nuestras vidas no son un continuo con cambios biológicos, sino estadios de la existencia donde se puede existir de manera correcta o, por ende, de manera incorrecta. Objetivamente hablando, hay cosas que los niños no pueden hacer y los ancianos lo harían con mucha dificultad de poder hacerlo. Eso debe implicar que los adultos no pueden, o mejor dicho, no deben hacer cosas que los niños ni los ancianos hacen, ¿no? Las expectativas sociales las acarreamos queramos o no, al igual que los juicios a los que nos sujetan los demás cuando no entramos dentro de lo considerado normal. Es decir, no estamos existiendo de manera correcta. Son etapas, grita una gran mayoría, sobre todo la más mayor y conservadora. Haz lo que quieras, gritan otros, cuchicheando a tus espaldas o simplemente abandonándote, sentenciado en el momento en el que no pudiste existir en su misma etapa de la vida. Ración. El dolor de la vida te llevará a revisarla, como cuando miras esa parte del cuerpo afligida. ¿Y si lo estoy haciendo mal? Debe ser mi culpa. Consultaré con los demás primero y después con todos los demás. Consultaré con la sociedad, incluyendo su espíritu, que podría salir mal. Lo que sale mal es una mala pérdida de ego, un ignorar al individuo que, te guste o no, te acompañará toda tu vida, ya que nació contigo y morirá contigo. No es vender tu alma, es ignorarla. Muchos creen que la cambian, que la transforman en algo mejor, pero eso mejor hablarlo otro día. Aceptas toda crítica con una sumisión que después parecerá impropia. Escuchas esos cánticos en tal momento de flaqueza que los consideras celestiales. Saben a lo que te gusta, ya que los has buscado ahí, donde están ahora, clasificados por color, fragancia y por supuesto sabor. Por eso saben a lo que te gusta. Un despertar. Soy un pecador, pero no soy religioso, pero soy un pecador. No ante Dios, sino ante la sociedad. Ella canta y no la escuchamos, cuando sabe más que nosotros, incluyendo de nosotros mismos. Ella no tan solo ofrece, sino que regala salvación. Pero debo pagar con mi ego. No, espera, eso es religión. Voy a evolucionar. Eso es científico. Y voy a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Eso es ego. Bien, empezamos. Un nuevo camino, una nueva vida, llena de obstáculos que me llevará a la grandeza que tan solo tales como Hércules podrían mencionar. Al final del tramo yace mi salvación. ¿Cuál? La no frustración, la aceptación de los demás. Allí yace el amor propio que los demás no tienen, porque son ellos los que no lo tienen, como yo tampoco lo tuve, pero lo tendré.
Tan solo debo seguir y pedir perdón a cada fallo, ya que la senda perdona, pero solo a los justos, solo a los creyentes, solo a nosotros. Enfermedad contraída. Con tiempo y sustancia se convertirá en una sanísima representación de lo que quiere el microbio que seas. Dogmas disfrazados de psicología y conocimiento antiguo, habladores codiciosos que tienen todas las respuestas. Travesía donde dejas atrás lo antiguo, porque lo antiguo es malo, está pegado a tu yo anterior, mas tu yo anterior no existe. Tus amigos no eran tus amigos, ya que te hacían mal al no salvarte. Nosotros sí te salvamos. ¿Quiénes somos? Somos tú. ¿Recuerdas? Tú quisiste redimirte así. Das pasos y te conviertes en guerrero. Sacrificas todo aquello que ya no te sirve, o eso te dices, para calmarte, que ya no te sirve. Vas camino a la iluminación, pero este es simplemente el primer estadio, como los estadios de la vida. Era niño, ahora te convertirás en adulto, en guerrero adulto. Y el mundo deja de tener sentido fuera de tu visión. Quien no es pecador está contigo y te entiende, es amigo y hasta hermano. Y los de afuera son ilusos, ignorantes, idiotas. No, más bien hasta te atreverías a decir malos. No es posible que alguien que sepa que está viviendo mal, que existe mal, que no está viviendo en la etapa de la vida que le pertoca, esté viviendo así. No quiere seguir el camino. ¿Por qué? El camino es la salvación. ¿No se dan cuenta? Así empieza la catequesis. Aquellos que siguen allí donde están, existiendo mal, ignoran por completo las bellezas que otorga la redención que tú buscaste. Deben o bien buscarla y tú les tenderás la mano, o serán juzgados y castigados como malditos perdedores que son. Viviste mal durante mucho tiempo, estabas perdido, Cordero, mas ya no. Saliste de ese agujero que tantísimas veces disfrutabas, pero es que tú también eras iluso, eras ignorante, eras idiota, eras malo. Ya no. Frustración. ¿De nuevo? Sí, claro, pero diferente. Antes vivía sin rumbo, aunque no lo hiciera. Antes disfrutaba de cosas que ahora me avergüenzan. Antes era mi yo de antes. Antes. Nuevo yo. Nuevo yo, me digo. Mejor versión, me engaño. Redención y perdón de la persona a la que insulté por no seguir el camino. Porque el camino es bueno, aunque no sea yo. Pero jamás admitiré que me dejé de lado para el camino. Porque el camino camina conmigo de la mano y le importo. Porque cada vez que admita que no me amaba, lo haré desde la cúspide y miraré a mi yo del pasado con una media sonrisa sarcástica llena de asco y pena, de cómo pude ser yo eso mirando a lo que soy ahora. Y ahora eres un fantasma que compensa. Y al compensar, pones todas tus fuerzas, todas tus frustraciones, todos tus traumas y todo el odio que siempre sentiste por ti mismo sobre las espaldas de los demás. Tu fuerza reside en una fe ciega en tu camino. Tus frustraciones se vuelven en contra de todos aquellos rebeldes, pecadores débiles o malvados que te llevan la contraria y osan poner en duda que tu redención no es más que una fantasía realista que has dibujado para tu vida. Que tus traumas no se van a marchar porque te han esculpido, pero es que son amargos, como la hiel. Que se coman la hiel, ese hígado de serpiente negro y repugnante, los demás, los pecadores, los que existen mal, los que viven mal, los que no quieren redimirse, los malos. Miras atrás
y le llamas patético a tu ego, a tu yo, a quien tú eras, a quien tú eres, te duela lo que te duela, porque naciste así y morirás así. Y cualquier intento de esconderlo, siendo otra persona, que me repetirás que no existe, solo te hará ser como él o como ella, más y más y más. Porque no eres real, ya no eres real, porque no eres tú mismo, eres el camino. Abrazaste una redención que quizá no necesitabas, pero ya es demasiado tarde. Justificas tu propia maldad con el camino, el que tú elegiste, el de sabor y color que a ti te gustaba. La mofa pronto se torna en odio e inquina. Miras al pecador y ves a tu yo del pasado, y crees que él también se odia como tú te odiabas, y que como tú te sigues odiando. Tu compensación no es más que esfuerzo vacío otorgado para satisfacer a la sociedad como egregor, como espíritu, para satisfacer la necesidad de sentirse superior a algo o a alguien, en especial a esa versión, entre comillas, tuya del pasado, a la que no aprecias lo más mínimo, mas no todos quieren decirlo claramente. Decidiste odiarte debido a la frustración y a la impotencia. Buscaste el amor y aprobación de los demás, mintiéndome, mintiéndote y mintiéndonos todos los días cada vez que dices que tu redención no fue autoimpuesta, ya que la sociedad cantó canciones que te invitaban a abandonar las partes de ti mismo que ya no te gustaban. Y ahora, tu odio, en forma de compensación, nos llega en forma de dardos a los que perdimos por rechazar el camino de salvación que el espíritu de la sociedad te presentó. Un ser no evoluciona porque se le ordena, ni evoluciona cuando quiere. No eres un Digimon que toma la forma deseada cuando se cansa de esa forma inferior a la que repite que no odia. O que sí odia, pero es cosa del pasado ya. Porque el pasado ya no existe, aunque nos acordemos de él, o aunque nos acompañe al presente y al futuro. Es más real tu pasado que sí ha sucedido que tus ensoñaciones futuras que existen como probabilidades. Pero mirar atrás es de cobardes, o de ilusos, o de ignorantes, o de idiotas. Básicamente, lo que hacen los malos. Con esta reflexión venía a avisar a los que se aman, a los que sí se aman, a los que independientemente de cuánto duela ser tú mismo, lo siguen siendo, a los que entienden que todos esos nuevos yo redimidos cuyos comportamientos compensatorios no hacen más que atacar a los demás en un intento primitivo de llevarnos a su huerto, me escuchen. Por internet conocerás el durian o el surströmming, comidas que yo jamás podría llevarme a la boca, pero que existen y son comida. Y por mucho que creas que ningún ser humano, y tan solo una iguana sin olfato podría comer semejante pestilencia, hay gente que gasta su dinero para consumir lo que ellos consideran ya no solo comida, sino hasta un manjar. ¿Por qué les molesta tanto que estéis equivocados bajo su punto de vista? ¿Por qué deberíais redimiros? ¿Por qué se enfadan cuando no preferís el jamón serrano, como hacemos tantos otros? Y lo más importante, ¿por qué justifican sus puñaladas constantes y sus guerras santas sanguinarias por simplemente existir mal? Comprendí que el odio hacia mí mismo siempre me lo enseñaban los demás. Así abracé a mi persona, a mi ego y a mi existencia. Yo seré un yo roto, pero seré yo. Y ellos serán una copia barata de alguien más que se niegan a reconocer. Serán un gurú, influencer o hasta el perro de su vecino. Serán el egregor de la sociedad. O serán Dios. Serán su camino de redención. Serán su trabajo o serán sus propiedades materiales, como su dinero. Pero dejaste de ser tú cuando decidiste odiarle a él.
a ti. Tú eres un hijo de la plaga que busca aceptarse, mientras que yo me amo esté como esté. Por eso me odiarás hasta el fin de tus días, porque hagas lo que hagas, te niegas a abrazar lo que una vez fuiste. Y lo que fuiste, eres. Y lo que eres, serás.